Bueno, lo principal es que se conozcan los derechos y las reivindicaciones de pueblos como Cuba, que está luchando contra el bloqueo, por la defensa de los 5 que están presos en Estados Unidos, por defender nuestros derechos, por luchar contra el terrorismo, la situación de Colombia, que no está trascendiendo en su gravedad hacia los medios de difusión, y lo otro es la realidad interesante que se está viviendo en Bolivia, las transformaciones, los derechos que están logrando, sobre todo a partir de la declaración de Bolivia como Estado plurinacional, no como el Estado que manejaba una pequeña parte de la población y que eran los únicos que tenían plenitud de derechos. Entonces, cuando nos explican todas esas realidades que no conocemos en la vida cotidiana, pues es una oportunidad muy interesante para aproximarse a ver algo que en otra oportunidad no la podíamos conocer. En Colombia el actual gobierno de Santos quiere plantear que no tiene nada que ver con el gobierno anterior, quiere plantear que el conflicto ha terminado, que se ha entrado en otra etapa. Sin embargo, hay población interna desplazada que no tiene ninguna atención. Hemos salido más de 4 millones de colombianos desde 1997, muchos de nosotros hemos salido en calidad de exilio político neto, porque hemos confrontado la política del Estado colombiano. Entonces, este gobierno actual que plantea o quiere presentarse como el democrático, el que ya no tiene nada que ver con la guerra anterior que hizo Uribe, en lo que va del gobierno de Santos desde el 7 de agosto van 22 líderes comunitarios asesinados. Entre ellos, una mujer que estuvo investigando la masacre de la Macarena. En el municipio de la Macarena, en Colombia, hay una fosa común con más de 2.500 cuerpos. Y eso está verificado por organismos internacionales y por los parlamentarios europeos. Y sin embargo, eso es otra realidad pues, que hay que difundir. Esta persona que está investigando estas masacres, esa líder campesina después fue asesinada. Entonces, de normalidad nada, de seguridad para la población civil no hay ninguna. Y estos días van a devolver 300.000 hectáreas a bombo y platillo cuando realmente se han robado 8 millones de hectáreas. Entonces, para ellos, este modelo de administración y de gobierno es rentable, porque sigue la impunidad. Ellos devuelven 300.000 hectáreas que de pronto no eran las más rentables, las más productivas, o de pronto sobre las que había titulación, sobre las cuales los dueños podían más fácilmente reclamar. Pero 7 millones de hectáreas quieren robárselas a la población y la base campesina, a la que le expropiaron esa tierra a sangre y fuego, masacrando familias enteras, hombres, mujeres y niños. Esa gente sigue reclamando y nosotros que hemos seguido denunciando esto estamos con ellos. Sí, yo documenté las masacres del Río Atrato, mayo y junio del 97, pero las masacres del Río Atrato, mayo y junio del 97 realmente están en el contexto de la Operación Génesis, que fue toda una campaña de asesinatos que sigue hasta hoy en el Río Atrato. Y sin embargo eso no ha tenido trascendencia en los medios de difusión, o es noticia por un día, pero no tiene continuidad temática. Mi denuncia estuvo centrada en que hubo responsabilidad grande en ese momento del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Fue uno de los corresponsables de esa masacre con el gobernador de Antioquia, que ahora está de vicecónsul de Colombia en Madrid. O sea, criminales de guerra como Álvaro Uribe Vélez, que es gobernador de Antioquia, coautor de masacres, llega a ser presidente de Colombia y gobernó durante 8 años. Cómplices de esa masacre, el comandante de la Brigada 17, el general Rito Alejo del Río Rojas, que está preso, porque sus soldados jugaron con la cabeza de un líder comunitario con los escuadrones de la muerte, a la vista de todo el mundo tuvo que ver ese partido de fútbol. Responsabilidad del comandante de la 4ª Brigada del Ejército, el general Ospina Ovalle, los comandantes de Infantería de Marina, Policía Antioquia, Chocó, los comandantes de Vigía del Fuerte, Murindó. Yo hice la investigación sobre esa masacre del Río Atrato, la documenté en detalle, hablé con los testigos, con los sobrevivientes, hablé con militares, hablé con soldados, hablé con gente que vio ese entorno, denuncié ante la fiscalía, denuncié ante la prensa, y la paradoja es, yo que denuncié como periodista las masacres del Río Atrato, estoy en el exilio hace 13 años, y Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia y gobernó 8 años impunemente, y después de gobernar 8 años impunemente, aquí se le han dado 2 veces premios a la libertad, a la democracia, a la protección a las víctimas, cuando para mí Álvaro Uribe Vélez y toda su gente de su equipo político, económico, empresarial,
con los escuadrones de la muerte, con los sicarios, con los mercenarios que le ayudaron a gobernar, tendrían que ser sometidos a una corte penal internacional. Entonces, por eso yo he puesto en internet, además del libro de Nos matan y no es noticia, yo he puesto en internet una relación, una lista de 36 páginas con nombres de los sicarios, de los mercenarios, de los empresarios, de las multinacionales, de los proveedores de armas que facilitaron ese esquema de gobierno en Colombia. Y el esquema de gobierno en Colombia tenía una base que era el Pacto de Ralito. Era un pacto de narcotraficantes, escuadrones de la muerte, multinacionales, militares norteamericanos, militares de Colombia y escuadrones de la muerte para gobernar el país. Y bajo ese pacto se gobernó el país y se gobierna hasta ahora. Y el papel de las multinacionales de todo el mundo ha sido espantoso. Esta semana hablamos del papel de la Coca-Cola, cómplice del asesinato de sindicalistas en Colombia, la Dromun, la que explota el carbón de Colombia, la Chiquita Brand, la que explotaba banano y que daba dinero a los sicarios para que mataran dirigentes sindicales. Eso está absolutamente probado por confesiones de quienes hicieron las masacres. Y sin embargo la multinacional quiere salir limpia pagando 25 millones de dólares de multa en Estados Unidos, pero tiene que haber una responsabilidad penal para cada uno de los gerentes de la Chiquita Brands que sabía que se estaban matando a sindicalistas en Colombia pagadas por la multinacional. Para mí ellos son multinacionales, son criminales de guerra que tenían el amparo de sus multinacionales, que sus casas matrices sabían que se estaba matando a la dirigencia sindical bananera de Colombia, y para mí tienen que ser sometidos a un tribunal, a una corte penal internacional, al estilo de un Milosevic, como al estilo de los criminales de guerra que fueron juzgados en Nuremberg. Entonces, y están por acá, recorriendo por Europa y recibiendo premios a la democracia y a las libertades. Y es eso lo que nosotros rechazamos. Yo como periodista denuncié, documenté y estoy en el exilio. Y es el absurdo, o sea, yo no puedo creer en la justicia colombiana y como el caso mío, porque lo denuncié, solamente sirvió para que toda la información que yo puse pasara directamente a los escuadrones de la muerte. Toda la información que yo puse a nivel judicial fue la información que ellos utilizaron para amenazarme de muerte a mí durante meses, en el 97, hasta que me tocó salir de Colombia y no he tenido amparo. Pero el caso mío no es, eso le pasó a Ricardo Ferrer, no, es que le pasó a muchas personas. El exilio colombiano no es lo que la gente imagina, no, que guerrilleros, gente de monte acostumbrada a echar barba, a echar plomo y que son los barbados de Sierra Maestra, no. Usted encuentra aquí en el exilio colombiano, aquí en el exterior, encuentra profesores universitarios, abogados, sociólogos, profesores. El magisterio colombiano ha sufrido una de las mortalidades más grandes en todo el mundo. Ser sindicalista en Colombia, ser profesor en Colombia y ser un profesor en Colombia que hable de temas sociales es un candidato a la muerte. Entonces no hay derecho, no hay democracia. Hay prensa, hay una prensa partidista, hay partidos políticos, pero una pregunta, cuando en Colombia un político llega al poder, ha llegado al poder porque sus opositores políticos han sido asesinados sistemáticamente. Entonces a mí que no me vengan a decir que es democrática la elección de Álvaro Uribe Vélez y de los gobernadores de la zona norte de Colombia, cuando todos sus opositores políticos estaban condenados a la muerte. O sea, cualquiera que quiso presentarse como candidato alternativo, muerto. Claro, ayer fue Bolivia, hoy nos toca los de Colombia, mañana se va a hablar de Cuba y sobre todo se va a hablar de la situación de estos 5 cubanos que están investigando en su matriz al terrorismo que intervenía contra Cuba. Es un terrorismo que ha volado hoteles, que ha volado aviones, que ha atacado población civil, que es la definición fundamental de terrorismo, matar población civil no combatiente. Y la paradoja es que Estados Unidos tiene presos a quienes se estaban investigando esas masacres, esa matanza, estaba buscando directamente a los coautores. Entonces la libertad de los cubanos es un tema para todos los latinoamericanos que está ahí. Y ese derecho pues planteamos que es un tema de justicia y que tiene que haber una salida para esos 5 cubanos.